Dijeron no. No, la interna de todos los años. Entonces puse todos contentos. Está el senador y presidente provisional del Senado, Martín Kirchner, que fue una de las figuras que nombró con nombre y apellido el gobernador, planteando por qué iba a haber renovación, pero también algunos nombres conocidos que iban a buscar quedarse en la legislatura. Senador, buen día. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todos contentos, senador? Por supuesto, pero más importante que nada, creo que hay que destacarlo, ¿no? Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar un equipo de gobierno, es muy importante en una época donde la Argentina está pasando momentos complicados por cambios de signo, de rubro, de económico, buscando la estabilización. Me parece que un cierre sin postergaciones, sin gritos, sin conferencias de prensa insultándose entre todos y esas cosas, creo que demuestra que hay un equipo de gobierno que está más preocupado en gobernar que en lo que viene políticamente y por ponerle a la gente una alternativa de ese camino, que es la que venimos haciendo en Mendoza y que creo que Argentina ha empezado a caminar hace 1 año y medio con el presidente Milei, así que creo que en eso ha salido todo de acuerdo a lo que la lógica, que parece ser escasa en nuestro país, tiene que pasar, ¿no? Uno va así, fíjate, ustedes están resaltando que las cosas se den por unidad y por cuestiones de pensamiento y no por matarse por ocupar un espacio, ¿no? Senador, le viene un desafío, más allá de lo que podemos esperar de su declaración o su respuesta, que a veces suena a un cassette político. Dígame esto, ¿cómo se ve en una próxima gestión en donde la Libertad Avanza está pidiendo un 30% para su gente, está pidiendo el sector de Petri, que claramente es un sector interno que busca su propia voz dentro del radicalismo, y usted que está más cerca de Alfredo Cornejo? Si le toca conducir esa legislatura o el bloque, ¿qué escenario ve en esa dispersión de referentes dentro del propio bloque? No, mira, no creo que sea más difícil de lo que tenemos hoy en día, o pensar que hoy el Senado está empatado, y de 138 leyes que se han votado desde que asumió Alfredo a la gobernación, solo una de esas leyes ha tenido que ser desempatada por la vicegobernadora. O sea, estamos hablando que prácticamente el 70% de esas leyes han salido por unanimidad, y las que no salieron por unanimidad salieron por amplias mayorías. ¿Eso qué implica? Que hay oposición que acompaña, y eso qué quiere decir, que el oficialismo escucha las propuestas, cambia, hace cambios, mejora las propuestas y trata de avanzar al ritmo, obviamente, de la obligación de tener que gobernar y de obtener, digamos, las leyes para poder hacerlo. Así que yo creo que una incorporación de gente que piensa en los fundamentales, como lo fundamental, como dice la economía, digamos, los fundamentales, igual. Podemos tener discusiones si el artículo 4, el 8, el 16 podemos hacerle modificaciones, cosas que hemos hecho permanentemente, pero el objetivo de los proyectos sigue siendo el mismo. Y creo que por eso se dio el acuerdo con la Libertad Avanza, y creo que por eso el radicalismo ayer logró una unidad, a pesar de las distintas expresiones que tenemos, ¿no? Una unidad porque vamos hacia el mismo camino, que es el mismo camino que empezamos a trazar en el 2015 y que la gente nos ha ido acompañando cada 2 años y nos va dando permisos. Y esos permisos hay que devolvérselo con cosas concretas y no con frases, porque las frases lastiman cuando no se cumplen, ¿sí? Sí, es verdad. Pero una pequeña introducción ahí y un matiz. Usted plantea cuánto tuvieron que desempatar y toda la oposición dice que no pasa un solo proyecto de ellos. Y si uno va a los hechos, es cierto que ustedes tienen mayoría en ambas cámaras y no pasaron proyectos de la oposición. Proyectos han pasado, podemos citar varios, pero también tenés que pensar que el que mayor cantidad de proyectos, porque tiene la responsabilidad de gobernar, claramente el Ejecutivo. Cuando el peronismo gobernó, la mayoría de los proyectos venían desde el peronismo y la oposición razonablemente aprobaba los proyectos, salvo cuando eran destruir el equilibrio fiscal de Mendoza, que fue cuando nos llevaron a no pagar los sueldos. Entonces, yo lo que quiero dejar en claro es que el Ejecutivo necesita normas y actualiza normas permanentemente, y es el que más produce normas de fondo. Porque nosotros también los legisladores producimos proyectos, pero muchos de ellos a veces tienen un sesgo y una visión que cuando es discutido
la mayoría te va a plantear y te va a decir, bueno, esto sí, esto no. Ahora, si vos me decís, mirá, vamos a tratar un tema puntual y vamos a declarar tal cosa, o el día de la zanahoria, o lo que fuera, bueno, sí, hemos tenido proyectos de ese tipo porque también son necesarios, hay gente que quiere buscar reconocimiento, pero si vos te mirás los 136 proyectos, la amplia mayoría, a ver, los proyectos de salud que tuvimos el año pasado fueron 25, hicieron un cambio de todo el sistema de salud de la provincia, desde los medicamentos hasta cómo funciona, desde las cuestiones laborales con los médicos, las cuestiones con los enfermeros, es decir, realmente temas que no son cómodos para la política porque requieren de un costo político, pero son necesarios cuando uno tiene que tomar decisiones. Entonces, si vos te pones a repasar, han habido proyectos desde la oposición, pero claramente el Ejecutivo es el mayor productor de proyectos, pero esto es razonable, es así en todo el planeta. Claro. No es que, obviamente que cuando uno tiene que buscar una excusa de por qué nos gustaría más, y bueno, lo entendemos, cuando yo estuve en la oposición de Paco Pérez, no, porque no me aprobaron un solo proyecto, ninguno. Y no respondieron un solo pedido de informe, porque en ese momento no era obligatorio. Claro. Nosotros aprobamos 15 pedidos de informe por semana. Le concedo eso porque es bastante general, es cierto. Hay algunas particularidades de lo que viene que me parece curioso. ¿Qué bloque va a conducir? O en todo caso, ¿qué le ha planteado Cornejo? Porque lo que viene es un frente que se va a llamar La Libertad Avanza y además puede estar conducida a la legislatura por una vicegobernadora que busca afiliarse a La Libertad Avanza. ¿De qué color va a estar su interbloque? El nombre del Frente de la Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Nosotros tenemos una identidad, el partido principal, ayer cerró el partido principal de Cambia Mendoza, claramente, que es el que conduce en general por volumen también, que es la Unión Cívica Radical, y claramente si llegado el caso, te estimo yo, cuando se termine de presentar la alianza, que va a ser el 7 de agosto, y luego las candidaturas integradas el 17, en octubre vamos a llevar un frente que en Mendoza se va a llamar La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Razonablemente, entiendo yo, esto es una cuestión que decidirá el bloque, el interbloque se conformará como se conformó hasta ahora, en su momento Cambia Mendoza, ahora se llamará Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Lo demás es articulación, escuchar y proponer, pero básicamente hacer, que es lo que creo, que parece, voy a decir, un cassette, pero si algo la gente ha reconocido durante estos 10 años, es que se va haciendo cosas, ¿no? A veces con algunos tirando piedra, que no sé, hacer una ruta nacional porque no la hace la nación o no repara los puentes. Bueno, Mendoza se hace cargo y esto la gente lo termina premiando. Esperemos que en octubre nos vuelva a dar ese permiso de 2 años más para que podamos seguir haciendo esas transformaciones, porque si te pones a revisar de las 130 leyes que yo te mencionaba, hay muy pocas leyes o cosas que uno dice, bueno, esto no es central en la vida, pero si vos mirás el resto, realmente ha habido cambios importantes vinculados a muchísimas cosas, ¿no? Actividades productivas, a lo que vos quieras, ¿no? Bien. Senador, bueno, sirva de presentación, vamos a hablar bastante, seguramente acá hasta octubre, así que éxito en la campaña y muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes y a disposición. Gracias, igualmente. Bueno, Martín Kirchner, hoy es senador de la provincia, es el presidente provisional del Senado. Además, uno de las voces cantantes de la legislatura, de gran articulador, por eso Cornejo lo quiere conservar dentro de la próxima legislatura, a partir del año que viene, de mayo del año que viene. Y él va a ser candidato en primer lugar para el Senado por el 3er distrito. Paso en la información práctica, reitero lo que dijo Sarita esta mañana, el corte de agua que va